Seguimos en Hablemos Claro, dialogando sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, en la era digital, estos problemas que hay hoy en día y que seguramente vos, papá, mamá, que estás en tu casa, los tenés sí o sí, porque no se puede escapar a esto, ¿no? Alguien, aunque sea muy poquitito, pero ha escuchado hablar de ciberbullying, de grooming, de otros peligros. ¿Qué es el ciberbullying, por ejemplo? Bueno, el ciberbullying es aquella victimización y forma de violencia que transcurre en los medios digitales entre niños, niñas y adolescentes. Son situaciones que muchas veces acontecen primero en el establecimiento educativo o en el entorno deportivo o donde ellos transcurren y se relacionan, comienza allí y después se traslada al entorno digital y engrandece la situación, porque de pasar de una situación y un conflicto que es una forma de violencia entre victimario y víctima, se traslada al entorno digital, donde ya ahí hay un montón de personas siendo los colaboradores de la violencia y el hostigamiento. Se generan determinados retos para discriminar, burlar, hacer bromas pesadas y exponer a determinado niño, niña, adolescente relacionado al vínculo entre pares. Es una situación que es sostenida en el tiempo, que es sistemática, donde hay un abuso de poder desde el victimario hacia la víctima y que se gesta en esto que te digo yo del vínculo entre pares y se traslada al entorno digital. Y esto, creo que la estrategia y la posibilidad de pensarnos en cómo trabajar sobre esa situación tiene que ver con la escuela, donde se gestan estos conflictos que empiezan como conflictos escolares y después se sostienen en el tiempo generando el daño, en cómo volvemos a trabajar en forma mancomunada familia y educación. Claro. Cuando eso se produce en el establecimiento educativo, donde inicia, ¿no? Exacto, la escuela te va a decir, no, si es grupo de WhatsApp es la casa, es la familia. La familia te va a decir, no, pero el grupo de WhatsApp es por temas de la escuela, es la escuela. Y ahí como que nadie se hace cargo del todo, ¿no? De la situación. Claro, pero está íntimamente vinculado, porque son los mismos niños que después tienen el grupo de WhatsApp para dialogar y conversar, y surgen estas situaciones que después también se siguen sosteniendo en el espacio escolar. Digo, el espacio escolar, como nombro también el espacio deportivo o los lugares donde ellos sociabilizan. Y creo que ahí necesitamos poder acceder a una detención temprana de las situaciones, de poder no minimizarlas, porque creo que transcurre mucho esto de que tanto la escuela como nosotros los padres y las madres minimizamos y tratamos de disipar diciendo, como hacíamos a la vieja usanza, bueno, no le des bolilla, y ese niño, niña, adolescente se queda sin espacio de poder pedir ayuda, porque por un lado a veces los padres minimizan, por el otro lado los educadores también, digamos, y no hay un canal donde nosotros podamos recibir esa denuncia y ese pedido de ayuda, porque todos vamos como desfragmentados en esto que está ocurriendo, ¿no? Claro. Entonces volver al nexo entre familia y escuela para buscar soluciones en conjunto, porque hay algo que revisar en casa de esto que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué conversaciones? Y vos hablaste sobre qué conversaciones se pueden dar y qué hacer ante una conversación que dispara una situación de violencia. Y ahí, digo, desde el lado educativo tenemos que volver a bajar contenidos de ESI. La educación sexual integral es fundamental para poder hablar de esta construcción de ciudadanía que están llevando adelante los niños, niñas y adolescentes en la escuela, y que la injerencia de la escuela es fundamental, porque ese es el espacio de sociabilización primaria y la sociabilización más real que tienen los niños, niñas y adolescentes hoy, ¿no? Claro. Sí, Roberto. No, quería sumar a lo que estaba diciendo Mónica. También inscribirlo esto en el marco de una cultura, ¿no?, deshumanizante, ¿no?, que está muy presente, una cultura cruel, que me parece que también ahí como comunidad tenemos que intervenir, ¿no? Hay un discurso que está presente en la sociedad que deshumaniza al otro, ¿no? Y eso me parece que es el contexto también donde se inscriben estas lógicas. Y el otro elemento que quería sumar también para pensar es en esta lógica también del filtro burbuja que nos atraviesa en las redes, donde cada uno ve en realidad contenidos que reafirman y responden a nuestra mirada, a nuestro punto de vista. Claro. Lo que hace también es el que está atravesado de un discurso violento, ese discurso se tiende a repetir y exacerbar, y en esa burbuja se va polarizando, ¿no? Y encima muchas veces los jóvenes también están buscando esa legitimidad en su entorno y en ese entorno digital. Y si ese entorno digital es profundamente violento, probablemente entre en una lógica donde se va a ir legitimando y escalando
y polarizando esa violencia. Sí, de hecho hemos tenido en estos días los casos de las amenazas en las escuelas. Hubo casos que antes de las amenazas llegaron a hechos concretos en escuelas, después vinieron las amenazas, ¿no? Pero nos hizo pensar, y bueno, y ahí descubrimos que había grupos de redes sociales o de páginas donde iban a parar muchos que pensaban igual, incluso lo llevaba el mismo sistema, ¿no? El mismo algoritmo, como se dice. Y la pregunta que nos hacíamos todos es ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se llega antes? ¿Se puede llegar antes en este caso? Bueno, en esos fenómenos tan penosos que tuvimos que ver a nivel nacional y en otros lugares también de otros países, donde se concretan algunas situaciones muy graves y hay fenómenos de bullying. Por eso digo, está relacionado, no es un fenómeno que... Hoy es muy difícil dejar de lado algo, todo está relacionado con todo generalmente. Totalmente, ¿no? Y creo que ahí tenemos que pensar en, bueno, lo que un poco volver a la detección temprana y a poder discriminar en un protocolo único, digo, desde educación y desde los lugares donde hay sociabilización primaria de los chicos, de los niños, niñas, adolescentes, distintos niveles de intervención, principalmente familia, ¿sí? Tanto para aquel que es víctima como victimario, la familia, convocarlas y hacerlos parte de la solución y por lo menos pensar una salida a la situación. Y después habrá que ir evaluando en términos de restituciones de derechos, ¿no? La lógica de hacerse responsable es importante, es buscar alternativas restaurativas para ya tanto aquel que hizo la acción y victimizó a un niño o niña adolescente de su entorno escolar o por los medios digitales, pero también pensarnos en la restitución de los derechos de ambos, ¿sí? Poder evaluar con una mirada interdisciplinaria qué es lo que está aconteciendo en cada una de esas familias. Digo, qué está pasando en casa, qué está pasando donde ese niño o niña adolescente se está relacionando, que quizás no hay un conflicto en el seno familiar, pero sí hay un uso desmedido a contenidos. Claro. Y eso implica vulneración de derechos desde el lugar de donde se está relacionando y educando, ¿no? En la forma de relacionarse de una forma violenta, de una forma discriminatoria, y que impacta en ese proyecto de vida también de ese adolescente, ¿no? No es solamente pensar en una sanción, sino que tenemos que pensar en una concientización de lo que está sucediendo. Para mí es importante educar en ciudadanía, volver un poco a lo que hablamos con Roberto, a valores como la empatía, ¿sí? No solamente la cantidad de like me definen. Sí, porque encima eso, los mensajes de las redes son muy individualistas, ¿no? Claro. O del entorno digital en general. Muy salvarse solo, el que tiene más like, más me gusta, más visualizaciones, ¿no? Sí. Los youtubers suelen ser personas solitarias, no son grupos o en la mayoría de los casos. Sí, totalmente, sí. Por eso me parece que el desafío es fortalecer el tejido social, ¿no? Fortalecer la comunidad. Hace poco en una charla que organizó justamente Atencia, hablaba de la política del cuidado, de la pedagogía de la ternura, ¿no? Y la ternura como acto político, como esto de pensar en el otro, en la empatía por el otro, la otra, lo que le está pasando, ¿no? Empezar como a fortalecer esos lazos y también permitirme sumar algo que me parece que es en eso que vos hablabas, cómo se evita eso, cómo se previene, me parece también pensar sobre todos esos discursos que generan las condiciones de posibilidad de esa violencia, ¿no? Y en eso, bueno, los discursos deshumanizantes, cuando se lo ve al otro como un enemigo que tiene que ser eliminado, ¿no? Que en la lógica de las redes se da, que vos el que piensa distinto, apretás un botón y lo suprimís, ¿no? Y también hay una cultura bélica que me parece que hay que problematizar, ¿no? Porque cuando se dice el que quiere andar armado que anda armado, cuando se baja la habilitación de portación de armas de 21 años a 18, se habilita el acceso a armas semiautomáticas, es todo un discurso bélico digamos, que me parece que es también el que legitima parte de esas violencias que estamos viendo hoy. Hablábamos en el bloque anterior de profundizar sobre el tema de los desafíos y decías algo muy importante, Mónica, que es la posibilidad de que los chicos tengan dentro del entorno digital una forma de denunciar. Están trabajando en eso, ¿no? Sí, yo soy consejera de COPRONAF, que es el Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Neuquén, instaurado por la Ley 2302, y en ese rol, que justamente el organismo lo que hace es planificar y evaluar política pública para proteger los derechos de las niñas y adolescentes, estamos trabajando en una propuesta desde las Defensorías de los Derechos del Niño en conjunto con Educación para poder gestar un protocolo de intervención. Este protocolo que se llevó a cabo durante estos días fue algo que fue evaluado rápidamente y puesto en acción, que merece ser revisado en relación a esto que transcurrió de las pintadas en los baños, ¿no?
en las distintas formas y modalidades de violencia para ver cómo intervenir y principalmente la detección temprana para no minimizar y para poder abordar a tiempo las situaciones, ¿no? Y distintos grados de intervención. Habrá situaciones donde amerita la puesta en conocimiento de los padres y juntar voluntades y llegar a una solución. Habrá situaciones donde ameritan una evaluación psicosocial del grupo familiar para evaluar quizás alguna vulneración de derechos en el entorno donde este niño o niña adolescente se desarrolla, y pensar en estrategias para concientizar a nivel escolar. Teniendo el acceso a este canal de denuncia digital, creo que también vamos a poder recopilar datos, identificar aquellas instituciones donde el fenómeno va creciendo en escalada y hay necesidad de llevar adelante acciones inmediatas. Educación está hoy con un programa que se llama Llegar Antes, que es un equipo de AOPIE, si no me equivoco, que asiste inmediatamente a los establecimientos educativos. Pero hoy es una solución que emerge a raíz de la situación. Nosotros tenemos que tratar de buscar posibilidades de llegar antes a las situaciones. Roberto, ¿qué herramientas tiene un padre? Se dice mucho, no es una frase media trillada, los padres tienen que estar al tanto de lo que hacen sus hijos en internet hoy en día. ¿Qué herramientas tiene un padre, un tío, Sí. un hermano mayor para estar al tanto de lo que hacen los chicos? Bueno, justo hoy estaba leyendo un estudio que daba cuenta que una encuesta que se hizo en chicos entre 6 y 12 años y que planteaban las dificultades de comunicarse con sus madres y sus padres porque los padres y madres estábamos pendientes de los celulares. Entonces, quizás la principal herramienta también es que nosotros nos revisemos, ¿no? Digamos que veamos cómo hacemos para generar otros entornos y generar otros vínculos y podamos poner, como lo charlábamos, ¿no? Límites claros, ¿no? De generar espacios donde podamos conversar a la hora de almorzar, de cenar, de poder ir a la plaza y no estar pendiente del celular. Digo, que también nosotros nos revisemos y nos desconectemos. Y después todo lo que planteaba Mónica, ¿no? Digamos, estar atentos, que construir acuerdos para demorar lo máximo posible el acceso a esos celulares, a esas tecnologías. Por aparte, algo que no hemos dicho tanto, me parece, que también hay un montón de contenidos. Rita Segato hablaba en relación a los medios, la pedagogía mediática de la crueldad. Y yo creo que estamos frente a una pedagogía digital de la crueldad, porque en los celulares un pibe tiene hoy por hoy en el bolsillo también un casino, Sí. tiene un cine porno y tiene también contenidos extremadamente violentos. Entonces, me parece que hay que estar atento a todos esos contenidos que va recibiendo esos pibes y esas pibas, porque eso que vamos viendo va sedimentando nuestra forma de ver el mundo, cómo banalizamos la violencia muchas veces a partir de ver esa violencia una y otra vez, o también la vamos naturalizando. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es revisarnos y estar atentos. ¿Algo más que podamos tener como adultos a mano? Sí, en esto de qué herramientas tenemos los papás y las mamás cuando alojamos un pedido de ayuda, en esto vuelvo a lo mismo, la construcción y la salida es en conjunto con la escuela, por ejemplo, en un caso de bullying, porque también el niño o niña adolescente te puede pedir ayuda y después en la escuela sigue todo igual, y esto de, si hablé con mi mamá o hablé con mi papá, me tildan de alguien que es débil, que inclusive es más vulnerable porque no hubo ninguna acción en conjunto posterior, ¿no? Entonces ese niño o niña adolescente después se va a silenciar y va a llevar esa situación sobre sus espaldas durante la jornada escolar, durante su entorno digital, y ahí aparecen allí los síntomas, ¿no? Si nosotros vemos que no quiere ir a la escuela, que le cuesta levantarse, que no tiene participación, que no quiere ir a ningún entorno social, bueno, tenemos que pensar en poder visualizar eso, es decir, ¿qué está pasando acá? No solamente desde los padres o las madres, sino también los educadores, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, algo que se gesta en el entorno escolar después se traslada a las redes, algo que se geste, ¿no? Claro. En las redes, pero son mis mismos compañeros de la escuela, después lo tengo que sostener adentro del aula, digamos, esa convivencia. Entonces creo que no podemos pensar que son establecimientos estancos, son un mundo de relaciones que tenemos que trabajar y apostar para que la escuela sea ese lugar donde ellos se relacionan y donde la empatía sea el lugar de poder decir, bueno, esto no está bueno, hablemos sobre lo que está pasando y cómo lo vamos a reparar. Por ejemplo, en el caso del que llevó adelante la acción de violencia, ¿cómo lo voy a reparar? ¿Qué puedo hacer yo
para asumirme como parte de la solución, no solamente por ahí lo que hablábamos con Roberto hoy, una charla escolar quizás no sea la manera que los chicos hoy necesiten, Claro. ¿no? Quizás haya que comprometerlos en una restauración y empezar a pensar en otras alternativas donde se tengan que hacer responsables, pero no desde un nivel persecutorio, digo, desde un nivel de restauración del daño que le haga al otro, porque están formando su ciudadanía, ¿no? Tal cual, tal cual. Mónica, Roberto, interesantísimo el tema, muy actual sobre todo. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias, Nico. Muchas gracias a vos. Hemos hablado aquí en Hablemos Claro hoy de los derechos de los niños, niñas, adolescentes dentro de lo que es el mundo digital, el entorno digital, las pantallas, celulares y tablets, algo que está muy vigente hoy en día.